Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Karenina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. Perú 21, en su edición impresa el día de hoy, 4 de diciembre del año 2021, ha destacado en su portada, en la carátula, la información sobre la designación de un embajador de Cuba en el Perú. El gallo Zamora llega a Lima, ha puesto en la noticia destacada hoy Perú 21. Cuba envía como embajador a un peligroso agente de inteligencia. Y en el desarrollo de la información, lo que nos dice Perú 21 el día de hoy es lo siguiente. Agente de inteligencia cubano llega a Lima. El pasado jueves se presentó ante la Cancillería. Cerrón y otros comunistas celebran su llegada. Carlos El Gallo Zamora es el nuevo embajador de Cuba en el Perú. Llegó en el momento más oportuno para el gobierno actual liderado por Pedro Castillo. El cubano en cuestión es un peligroso agente de inteligencia, según refieren medios cubanos independientes, que en el 2019 estuvo operando en Bolivia al lado de Evo Morales. Justamente es a raíz de esta información que hoy revela Perú 21 que tenemos a continuación una entrevista que seguramente nos va a ayudar a esclarecer un poco más, a conocer un poco más quién es Carlos Rafael Zamora Rodríguez, el nuevo embajador de Cuba en el Perú. Para ello, estamos en comunicación en vía Zoom con el exoficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba, don Enrique García, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, don Enrique, gracias por su disposición. Bienvenido a Perú 21. Muy buenas tardes, Carolina. Un gusto estar con usted. ¿Cómo le va? Don Enrique, ¿quién es Carlos Rafael Zamora Rodríguez? Carlos Rafael Zamora es un viejo oficial de la inteligencia cubana. Ingresó a la inteligencia en el año 1968. Su primera misión en los años 70 en la inteligencia fue en el Centro de la Inteligencia Cubana en Nueva York, en compañía de su esposa, que también es oficial de la inteligencia, Maura Juan Pérez Pérez. Lo conocí, tuve incluso una relación cercana con él y con su esposa Maura. Su apodo es el Gallo, por su pelo, que tenía siempre una onda por aquí. Bueno, se le nombraba, los colegas le apodaron con el apodo de Gallo, que se quedó para siempre con él. Luego de eso, Zamora empezó a ocupar fachadas profundas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, porque nosotros en la inteligencia usábamos fachadas diplomáticas, comerciales, etcétera. La primera fachada profunda que tuvo en MINREX, después que regresó de la Embajada Cubana en Naciones Unidas en New York, fue jefe del Departamento de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. La primera embajada donde fue embajador a partir del año 1985 aproximadamente, si no, mi memoria no me falla, fue la embajada de Quito en Ecuador, 85-86, donde precisamente yo dirigí el trabajo de inteligencia en 7 países de América Latina. Zamora es unos años mayor que yo. Cuando yo entré a la inteligencia ya le estaba en inteligencia, pero yo llegué al Centro Ecuador, que fue la última misión que yo cumplí para la inteligencia cubana, con la fachada de representante de empresas del Ministerio de Comercio Exterior, pero como parte del trabajo ilícito que realizaba la inteligencia cubana. La inteligencia se dedica a reclutar fuentes humanas en los países donde trabaja, que trabajan de manera secreta para el servicio de inteligencia cubano, influyendo a favor de los intereses de Cuba en esos países y desestabilizando en todos los sectores económicos, culturales, periodísticos, académicos, etcétera. Bueno, Zamora y Maura Juan Pérez estuvimos juntos en el Centro de la Inteligencia. Menciono el Centro de la Inteligencia de Ecuador porque yo deserté el día 8 de enero de 1989 y el embajador en ese momento era Zamora, que era la fachada que tenía de viejo oficial de la inteligencia, y su esposa Maura Juan Pérez en el Centro de la Inteligencia, que no era la oficina comercial que yo tenía. El escritorio al lado del mío, o el cubículo, como llamábamos nosotros, era precisamente el de Maura. Luego de eso, Zamora, de deserción, siguió cumpliendo transmisiones junto con Maura. Estuvo a cargo de la embajada en Panamá y ella también estuvo en ese centro en Panamá. Estuvo a cargo de la embajada, fue embajador también en Brasil. Fue embajador por un periodo de breve tiempo, estuvieron en Centroamérica
En Bolivia, yo en más de una ocasión, en el caso de Bolivia, si revisan en los medios bolivianos e internacionales, yo denuncié su presencia en el Centro de Inteligencia en Bolivia, de ambos, como viejos y experimentados oficiales de la inteligencia cubana en el gobierno de Evo Morales. Y bueno, ahora reaparece en Lima, Perú. País que además me es muy familiar porque, bueno, lo trabajé en la inteligencia cubana durante varios años y viví incluso en Perú en los años 70. Ujú. En este momento, ¿usted dónde se encuentra, don Enrique? En la Florida, Estados Unidos. Ujú. Esta conexión es desde la Florida, Estados Unidos. Exactamente. Ujú. Más Agradecemos. exactamente desde Miami, Florida, Estados Unidos. Muy bien. Usted menciona reiteradas veces el nombre de la esposa de Carlos Rafael Zamora, Maura Juan Pérez. Ambos trabajan juntos, ambos tienen cargos o tenían cargos de inteligencia. Sí, creo que perdí el audio, me parece, Sí, pero si se no se referían preocupe al... que, no se preocupe, yo reitero la pregunta, era por el nombre que usted incide de la pareja de Carlos Rafael Zamora, sería su esposa Maura Juan Pérez, ambos son coroneles, tienen algún cargo dentro de la Dirección de Inteligencia. Ambos tienen el rango de coronel hoy en día de la Ujú. inteligencia cubana. Ambos trabajaron siempre, incluso cito el caso de Maura, porque, bueno, no solo de Carlos Rafael Zamora, en Ecuador, cuando estábamos juntos en el Centro de la Inteligencia, ella atendía a algunos de los principales agentes secretos que tenía Cuba trabajando en Ecuador en aquella época. Em, ¿Y por qué es que usted renuncia, dimite, no sé cuál es el término, si podría decirnos por favor, porque usted lo conoce en Ecuador, ¿verdad? No, yo lo conozco de antes, yo lo conozco de la inteligencia cubana, del edificio de la inteligencia cubana en línea allá en El Vedado. Fuimos compañeros en la inteligencia, o sea, yo conozco a Zamora y a Maura de la inteligencia y después coincidimos en Ecuador, pero bueno, yo los En conocía Ecuador. desde Cuba. Usted mencionó también fachada. ¿Por qué fachada? Porque el trabajo de la inteligencia es el órgano del gobierno cubano que trabaja para influir y penetrar gobiernos en todo el mundo y desestabilizar gobiernos a favor de los intereses del gobierno cubano. Al igual que la inteligencia siempre rindió, prestó apoyo al trabajo de los grupos subversivos apoyados y dirigidos por Cuba en todo el mundo, enviando armas, etcétera, y entrenando a subversivos. Pero aparte de ese trabajo en el cual la inteligencia apoyaba, la inteligencia penetra, el trabajo de inteligencia lo voy a resumir básicamente, es reclutar locales de los países donde trabaja, luego de un proceso de estudio, en muchas ocasiones, no, para no confundirnos, porque la gente cree que siempre los que pueden colaborar con la inteligencia cubana de manera secreta son personas de ideas de izquierda, ¿no? En ocasiones esas personas han sido reclutadas por ideas de izquierda, en otras ocasiones se recluta por comprometimiento, o sea, moral psicológica, como decían los soviéticos en la KGB, que es el chantaje, y en otras por la base material, que es el dinero. Pero en aquellos casos, incluso reclutados ideológicamente, por razones políticas, se les orientan muchas oportunidades, menos en el caso de la prensa, que la prensa es otra cosa que se puede hablar aparte, pero bueno, se les orienta un periodo de esquema político en el cual las personas dejan de hablar como personas de izquierda, dejan de ser militantes activos públicamente y se convierten en fuentes secretas, o sea, cuando se les recluta como agente es aquella persona que trabaja para la inteligencia cubana de manera clandestina, o sea, de manera secreta, subordinada, consciente y sistemática. Esas son las características que reúnen estos agentes, que luego con el tiempo son entrenados más profundamente, los contactos con ellos se realizan de manera secreta y son entrenados para cumplir sus misiones, o sea, de diferente manera. Por ejemplo, típicamente, voy a poner un ejemplo en los años 70. En los años 70, en épocas de finales ya del gobierno de Velasco Alvarado, del general Morales Bermúdez, entre los casos que recuerdo ahora que reclutó la inteligencia cubana en Ecuador, hubo un teniente coronel de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el agente Calato, que era el seudónimo que le bautizó la inteligencia, que ese señor llegó, o sea, inició su relación secreta con Cuba con ese rango y llegó en los años 80 a ser
jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Cuba tenía y viajó clandestinamente a Cuba, donde fue atendido personalmente, incluso recibido de manera secreta por Fidel y Raúl Castro. Y bueno, formaban parte de una red de inteligencia secreta que tenía Cuba en Perú, que se llamaba la Red Talamante-Tacuarí, porque Talamante, que era otro agente muy importante que trabajaba, en un funcionario del Ministerio de Comercio de Ecuador, muchas fuentes, de Perú, con muchas fuentes primarias para recaudar información de interés de Cuba, trabajaba con su esposa, que también era agente de la inteligencia cubana. Entonces, estos son agentes secretos, que están los otros agentes que son muchas veces se pueden atender ocasionalmente de manera pública, como pueden ser periodistas que influyen a favor de los intereses de Cuba. Ahora, ¿para qué se hace este trabajo de inteligencia, de obtener información secreta y penetrar los partidos políticos, los gobiernos, los congresos, etcétera? Por ejemplo, cuando yo deserté en Ecuador en el año en enero de 1989, formaban parte de la plantilla de agentes secretos de la inteligencia cubana. Por ejemplo, Mariano Bustamante, que era el secretario privado que había sido secretario privado del que fue presidente de Ecuador en el año, fue electo en 1988, Rodrigo Borja Ceballos. Este señor, el secretario privado de él, había sido reclutado por la inteligencia cubana 9 años antes, trabajaba de manera secreta, entregaba sus informes en embutidos, como se ve en las películas de espionaje, embutidos que se preparan en película blanda, se prepara el embutido, se carga un escondrijo de manera secreta, el oficial de inteligencia va y lo descarga. Así entregaba sus informes semanales este agente. Más de 3 ministros, o alrededor de 3 ministros del gobierno de Rodrigo Borja, eran agentes secretos de la inteligencia cubana. Cuando Borja llega, Cuba financió a 3 fuerzas políticas con dinero secreto que se cargaron las valijas y se entregaron a 3 de las 4 fuerzas políticas más importantes del país, entre ellas el partido de Rodrigo Borja. O sea, Cuba juega como un actor político importante para influir en las políticas internas de los países donde se encuentran los centros de la inteligencia cubana, muchas veces cubiertos regularmente con fachadas diplomáticas, comerciales, de prensa latina, etcétera, etcétera. Y con esos agentes que hace Cuba, influir en estos países para acercar a estos países a los intereses de Cuba, que son los intereses en contra de la democracia y de los verdaderos intereses que deberían prevalecer en los países latinoamericanos y del mundo, porque la inteligencia cubana incluso trabaja no solo en América Latina, en Europa, sino trabaja aquí mismo en los Estados Unidos, también contra el gobierno de los Estados Unidos. Don Enrique, en todo caso, lo que usted me está indicando es que el trabajo que tenía dentro de la Dirección de Inteligencia de Cuba, que realizaba el ahora embajador de Cuba en el Perú, era reclutar personas para obtener información para llevarla a Cuba e influir en las decisiones políticas de ese país. Eso, ¿hasta ahí estoy bien? Exactamente, información secreta básicamente. ¿Y cuál es esa información secreta dentro de los partidos políticos? Lo escuché decir a usted, ¿de los partidos políticos o qué otro tipo de información? ¿Perdón? Escuché decir que información dentro de los partidos políticos, pero ¿qué otro tipo de información secreta es la que...? Información militar, penetrar las Fuerzas Armadas, penetrar los servicios de seguridad, las policías, los servicios de inteligencia, los servicios de contrainteligencia. No hay un sector. El trabajo de la inteligencia es muy grande, es inmenso. Y Cuba, la dictadura cubana se sostiene sobre 2 muletas. Una, como yo digo siempre, es el aparato gigantesco de contrainteligencia que reprime y controla al pueblo cubano. Y la otra muleta es su aparato de influencia en el mundo, que se nutre con lo que realiza la inteligencia cubana, con su trabajo secreto, ilegal y clandestino que realizan los diferentes países. En este caso, la misión de la inteligencia, de los oficiales de la inteligencia, que no son todos los diplomáticos que están en las embajadas, son parte, un porcentaje importante de ellos, en donde están las embajadas cubanas, las representaciones, mencionaba Prensa Latina, a veces colaboradores hoy en día económicos, que muchas veces, en muchas ocasiones, tienen la fachada de colaboradores y son también oficiales de la inteligencia. El trabajo que realizan es un trabajo secreto y clandestino. Cuba tiene además otro trabajo que es el que la gente ve,
La gente ve, por ejemplo, un trabajo de influencia, que son los cursos políticos para los dirigentes sindicales en Cuba, para los dirigentes estudiantiles, para los dirigentes indígenas. Eso se ve y es muy peligroso también, pero ese trabajo se está viendo porque esas personas cuando viajan a Cuba y se les da financiamiento a sus organizaciones y pasan a escuelas políticas en Cuba donde lo que se les enseña es filosofía marxista, lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es otra forma también de desestabilizar las democracias. Pero bueno, estábamos hablando de la parte esta secreta, que es la parte que la gente, que las personas no observan. ¿Usted cree que el embajador de Cuba en Perú, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, recientemente designado por el gobierno de Pedro Castillo, va a realizar estas labores también en nuestro país? ¿Por qué cree usted que ha sido designado aquí en nuestro país como embajador? Es importante esto porque, y agrego una cosa a la pregunta anterior. Los centros de la inteligencia reclutan constantemente en todos los países, así como también la inteligencia cubana tiene una unidad, una sección que trabaja contra los extranjeros que visitan en Cuba para tratar de reclutarlos durante sus visitas, etc. Pero aparte de eso, cuando un oficial, o en este caso, Carlos Rafael Zamora o Maura, Juan Pérez, llega a un país como Perú, ya existe una base operativa. O sea, hay X números de agentes que trabajan desde hace muchos años, agentes que después ayudan a reclutar a otros agentes antes de ellos retirarse, antes de ellos dejar de trabajar para la inteligencia cubana. Y esos agentes están ahí listos para ser atendidos por los nuevos oficiales. Yo debo subrayar una cosa que posiblemente a usted le debe interesar. El Centro de la Inteligencia Cubana en Perú es, después del Centro México, el centro de la inteligencia cubana más grande y más viejo de la inteligencia cubana en toda el área de América Latina y el Caribe. Cabe señalar, ese centro de la inteligencia se abrió a principios de los años 70 en el gobierno del general Velasco Alvarado. Su misión no solo era en aquella época hacer inteligencia, sino ese centro de la inteligencia le enviaba informes, asesoramiento diariamente al general Velasco Alvarado cuando fue presidente de facto del país. Y esa colaboración de asesoramiento se mantuvo hasta principios de la llegada del general Morales Bermúdez a finales de julio del año 1975. Pero aparte de asesorar a Velasco en tareas en inteligencia, en política internacional, también se asesoró al gobierno de Velasco Alvarado diríamos, contrainteligencia interna para controlar a aquellas personas que discrepaban de la política. Perú en aquella época vivió una época muy complicada y muy enredada, como ustedes lo deben saber, desde la reforma agraria hasta la confiscación de los principales medios de comunicación, de las grandes empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo esto porque históricamente el equipo Perú, por ejemplo, en el Departamento de América Latina y Caribe de la Inteligencia, donde yo trabajé 11 años, los dos equipos más grandes de trabajo que existían dirigiendo desde Cuba a los centros en esos países era el equipo México y el equipo Perú. O sea, la base operativa de agentes secretos que tenía y de colaboradores, porque existen otros que son las relaciones de confianza que se entienden públicamente, los agentes, los vínculos útiles, la red que tenía Cuba de colaboradores de todo tipo en Perú en los años, finales de los años 80, yo puedo afirmar incluso de manera conservadora que superaba las 60 o 70 personas que trabajaban dentro de eso para el servicio cubano. ¿Cree que se puede haber multiplicado por los años o que cuando menos se ha mantenido a esos niveles? En todo caso, ya usted indica que ya existiría una base operativa y que ahora llega Carlos Rafael Zamora Rodríguez y bueno, su esposa, pero ya como embajador, insisto, permítame por favor incidir nuevamente con la pregunta. ¿Por qué creen en todo caso ahora que lo nombran como embajador de Cuba en el Perú? Si ya habría una base operativa, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál sería la función, misión?
Ok, o sea, debo subrayar la importancia del nombramiento de Zamora en Perú y de su esposa Juan Pérez, Maura Juan Pérez. Y es que precisamente eso denota la importancia que tiene para la dictadura cubana el trabajo de espionaje y de influencia al actual gobierno o al actual presidente o al actual gobierno el actual gobierno de Perú. ¿Qué quiero expresar con esto? Para decirlo claramente, para Cuba, Perú representa la victoria de un sector de la extrema izquierda en el país en las pasadas elecciones y la posibilidad de que se radicalice ese proceso es muy importante para Cuba, como lo ha hecho, como lo hizo en Bolivia con Evo Morales, como lo hizo en su momento, porque un día se puede hablar de eso también en otro momento, pero el general Velasco Alvarado tuvo contactos con Fidel Castro desde el año 1968. La llamada Revolución Peruana fue gestada también por los cubanos. Entonces Cuba ha influenciado y ha desestabilizado desde países de América Central, porque bueno, la llamada revolución sandinista fue made in Cuba, o sea, fue dirigida, asesorada, financiada y entrenada por los cubanos. Y toda una serie de procesos radicales que han ocurrido en la región, la llegada al poder de la extrema izquierda con José Lula, con Lula da Silva en Brasil. También Lula fue un cercano colaborador de los servicios cubanos, del gobierno cubano toda su vida, y Cuba lo apoyó económicamente siempre, y bueno, llegó y Dilma Rousseff también, en fin, eso existe. Entonces, ¿por qué Carlos Rafael Zamora ahora, que es la pregunta suya, en Perú? Precisamente porque Carlos Rafael Zamora es uno de los oficiales de la inteligencia cubana más experimentados en la región, con más, diríamos, si sacamos la cuenta desde el año 68 hasta la fecha, vamos a decir que Carlos Rafael Zamora tiene más de 50 años en la inteligencia cubana, tiene un gran dominio de cómo dirigir o ayudar a dirigir toda la base operativa del servicio de inteligencia cubana en los países respectivos, de cómo moverse en los pasillos del poder. Y Cuba, indiscutiblemente, eso sí se lo puedo afirmar es mi 100% mi evaluación, va a apostar todo por tratar de radicalizar a los sectores de ultraizquierda peruanos, y va a tratar de que la democracia peruana transite hacia una dictadura, como fue el caso de Venezuela con el señor Hugo Chávez, que supuestamente llegó, bueno, con una mayoría de una minoría, porque en las elecciones donde ganó Chávez realmente votó menos, alrededor del 50% de la población, y de ese porcentaje, o sea, del porcentaje que no, fue poco más, pero bueno, no fue la mayoría de los venezolanos, pero bueno, fue la mayoría de los que votaron, y llegó por las urnas al poder, y luego se utilizó la llegada al poder por vía democrática, que es el nuevo plan que desarrolló Cuba, ha desarrollado Cuba en los últimos 20 y tantos años, que sus peones lleguen a la presidencia por vías democráticas para después poco a poco desmantelar las democracias. ¿A través de qué? A través de primero que todo plantear la creación de una nueva carta magna, una nueva constituyente, la estructura, las bases fundamentales legales del país, influir y buscar ir destruyendo las demás fuerzas políticas, de manera que ir controlando todos los sectores, de todos los resortes legislativos, judiciales, etcétera, 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 para luego sus peones, sus hombres, se eternicen en los poderes, en sistemas que, repito, llegaron democráticamente, pero después se mantienen por los tiempos de los tiempos, como es el caso de la dictadura venezolana hoy en día. Don Enrique, usted también mencionó que van a realizar un trabajo de espionaje. Eso quisiera, por favor, que nos sea un poco más preciso, si usted me permite. En todo caso, como embajador, informaría a Cuba cómo están los procesos políticos acá, pero también velaría de que esto se mantenga tal cual, ya que usted también me indica que es una victoria para Cuba que haya ganado la extrema izquierda de sus versiones me baso. En todo caso, le pregunto lo siguiente: el embajador conocido como el Gallo Zamora
es un espía de Cuba puesto en el Perú. Exactamente, pero no es cualquier espía, es un espía con una vasta experiencia, es un espía con un amplio conocimiento de la región, es un espía con un amplio conocimiento de lo que está pasando en Perú, apoyado además por un trabajo de la inteligencia cubana en Perú de muchos años, un trabajo donde Cuba ha logrado, ya digo, lo logró desde los años 70, penetrar todos los sectores de la sociedad peruana. Por eso yo siento, o sea, creo que Perú vive desde las elecciones pasadas uno de los periodos más importantes de su historia, porque si no se cuida la democracia peruana, se puede perder. Entonces ahora también entendemos la relación, en todo caso, y lo ha mencionado, que tendría con Evo Morales, pero nos gustaría también incidir en eso. ¿Qué relación tiene con el gobierno de Evo Morales? ¿Qué relación tendría con la relación de Evo Morales? Y ahí incido también si usted ha tenido referencia del dueño del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, quien además ha sido uno de los más entusiastas ante esta designación. Bueno, en el caso de Cerrón, hay que decir, Cerrón es el médico, ¿verdad? De gobierno. ¿Aló? El dueño del ¿Aló? Partido Perú Libre, el dueño del Partido Perú Libre, que es el partido de gobierno de Pedro Castillo. Sí, pero pregunto, Cerrón fue el que se graduó en medicina en Cuba, ¿verdad? Sí es, médico, el médico que se graduó Bueno, en medicina, así es. exactamente. Si usted sigue la trayectoria de Cerrón, él estudió en Cuba, en la Universidad de Camagüey en los años 90, luego hizo un doctorado en Cuba, sus posiciones políticas hacia Cuba. Yo puedo afirmarle categóricamente que el señor Cerrón es una ficha del gobierno cubano, ya no de los servicios, o sea, no tiene ni que ser un agente de los servicios cubanos, sencillamente es un hombre que responde a los intereses de Cuba y que él mismo, en el caso de Cerrón, no se oculta, es una ficha que va a ser todo lo que Cuba le sugiera para poder consolidarse en el poder. Y ahorita no mencioné otro ejemplo. Mire cómo regresó otra vez en Nicaragua el señor Ortega, supuestamente esta vez cuando regresó hace más de 10 años por las vías democráticas para eternizarse otra vez en el poder utilizando las vías democráticas. O sea, hay muchos ejemplos. Volviendo a Cerrón, Cerrón es una muestra de hasta dónde Cuba logró este señor con su partido lograra llegar a la presidencia. En el caso de él no podía postularse, todos sabemos, porque habían denuncias y casos pendientes en relación a puestos que él había ocupado que le impedían correr él personalmente. Ahí fue cuando surgió el actual presidente Castillo, en aquel momento candidato como ficha para llegar a la presidencia, pero respondiendo a los intereses en el momento en que llega a la presidencia del partido de Cerrón. O sea, yo debo aclarar también, puede existir un sector de la izquierda que no tenga intereses totalitarios, o sea, hay que respeto las ideas políticas. Lo que pasa es que no puedo sentir el mismo respeto por aquellos sectores de la extrema izquierda que no están interesados en mantener un proceso democrático, sino lo que están interesados en radicalizar y convertir a Perú en una dictadura marxista, totalitaria, al estilo cubano, al estilo venezolano. Muy bien, don Enrique, nos ha ayudado muchísimo usted con este panorama. La verdad nos ha dejado bastante preocupados, pero lo que hacemos como medio de comunicación es ser el canal de la información que usted valiosamente hoy nos advierte a todo el país. Quisiera cerrar con esto respecto a cuál es su mayor preocupación. Para cerrar esta entrevista desde Miami en este momento, lejos de kilómetros de nuestro país, ¿cuál cree usted que es nuestro mayor riesgo al tener a este personaje mucho más peligroso que un espía, es lo que usted ha mencionado, como embajador de Cuba en el Perú? ¿Cuál es su mayor preocupación? Bueno, mi mayor preocupación, Perú es un país que debo decir por el cual yo siento un especial cariño. Yo viví muy joven en ese país varios años y por eso toda mi vida me he sentido muy cercano a Perú. Y te puedo hasta recitar las direcciones donde viví en Perú y donde estaba la embajada, donde estaba en aquella época la embajada cubana, Coronel Portillo 110 frente al Country Club. Pero bueno, amén de esta disgregación que acabo de hacer,
tal vez no oportuna, pero bueno, yo debo decir que el mayor peligro que representa Zamora para Perú, y esto creo que lo dije, pero lo voy a expresar de otra manera, es que su experiencia con el apoyo del actual presidente peruano, si mantiene su cercanía al partido que lo eligió y su acceso a todo, diríamos, el andamiaje del partido que está en la presidencia del país en estos momentos, hace todavía más peligroso a Zamora, porque una cosa es que trabaje solo con la agentura secreta y con los colaboradores en los medios de comunicación, en los medios académicos que tiene Cuba en el país. Una cosa es eso y otra cosa es que además ese trabajo lo calce con un gobierno en el cual prácticamente yo diría que muy probablemente, y esto es una cosa que deberían observar ustedes en Perú, muy probablemente una de las misiones de Zamora sea asesorar también junto con toda la información que Cuba tiene, con todo su trabajo de inteligencia de muchos años en Perú, sea asesorar al actual gobierno para esto pueda perpetuarse en el poder con información de sus adversarios, con su información de sus enemigos políticos, o sea, de sus adversarios políticos, indicándole las mejores rutas a seguir. Eso lo hizo Cuba desde el principio con Hugo Chávez Frías en Venezuela, lo ha hecho Cuba toda la vida y bueno, los últimos años con Daniel Ortega en Nicaragua. Y entonces, bueno, la vía de acceso directa que va a tener Carlos Rafael Zamora a Rodríguez, al actual presidente y al actual gobierno, lo hacen muy peligroso porque toda la información que procesa la inteligencia cubana, todo el andamiaje que tiene la inteligencia cubana, lo va a poner en Perú, lo va a poner al servicio también del actual gobierno. Si les es permitido, y hasta ahora por lo que he visto, la empatía ideológica y política del actual presidente de Perú hacia el régimen y la dictadura cubana, así como la venezolana, es un hecho. Al servicio del gobierno que ahora él estaría siendo llamado para perpetuarse en el poder, ¿es lo que usted dice? ¿Le entendí bien? ¿Puedes repetir, por favor? Tendría al servicio toda esta información, la experiencia para ayudar a Pedro Castillo, que es el presidente, en todo caso quien lo designa, para que se perpetúe en el poder, Pedro Castillo. Yo supongo eso, o sea, yo puedo analizar, o sea, Zamora es la persona adecuada para hacer eso, para tratar de influir sobre Castillo. Yo desconozco cuáles son las intenciones reales de Castillo en este momento. Yo no las puedo predecir, o sea, no lo sé. Lo que puedo decir, y todos sabemos, es que Cerrón es un hombre de Cuba. Lo que puedo decir es que los nombramientos que realizó en su primer momento inicialmente en el gobierno eran personas muy cercanas a la dictadura cubana. Yo no sé qué está pensando ahora el actual presidente Pedro Castillo, pero bueno, lo que sí puedo decir que si Castillo decide jugar el juego de los cubanos y decide mantener su cercanía con los cubanos y decide mantener la intención de radicalizar Perú, bueno, en Carlos Rafael Zamora tiene el mejor asesor enviado por la dictadura cubana para ayudarlo a esos objetivos en caso que su objetivo sea ese. O sea, quiero ser preciso porque, bueno, yo no estoy en estos momentos dentro de la cabeza del presidente Castillo, entonces no sé si él se va a ir con sus viejos aliados y con sus aliados de muchos años o si él realmente va a jugar el juego democrático peruano. Eso les toca averiguarlo a los peruanos, ¿no? Lo único que sí, mi llamado es que los peruanos deben estar muy alertas y, bueno, observar lo que cómo se desarrollan los acontecimientos y saber quién es Carlos Rafael Zamora. Y repito, es la mejor ficha que puede haber colocado Cuba en Perú. Y acaso el gobierno de Perú decide irse hacia un camino no democrático, tienen Carlos Rafael Zamora y en su esposa Maura Juan Pérez los mejores asesores, muy bien asesorados y con un caudal de información, de inteligencia de Perú y del resto del mundo muy grande. Muy claro. Y usted no es vidente, pero la verdad, desde tan lejos, desde Miami, usted ha apuntado bien ante
esta situación de que este gobierno, el partido de Perú Libre, donde el dueño es Vladimir Cerrón, apuntan a eso, a una dictadura y justamente a perpetuarse en el poder. Y como usted indica, esta advertencia nos debe abrir los ojos y ampliar el panorama para tomar mejores decisiones en personas que se ponen en este gobierno. Don Enrique, muchísimas gracias. No sabe cómo hemos aprendido muchísimo, ha ampliado nuestro conocimiento y esperemos que a través de este canal también el gobierno tenga esta advertencia. Le agradecemos y lo despedimos con un fuerte abrazo. Hasta allá. Muchísimas gracias. Lo mismo para usted, Carolina, y aquí estamos a las órdenes siempre. Correcto, un fuerte abrazo para usted. No sabe cuánto nos ha ayudado y nos ha aportado conversar con usted. Bien, era don Enrique García, ex oficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba. Amigos, ustedes han escuchado, hemos tenido una entrevista algo prolongada, pero necesitábamos que nos den a detalle en contexto lo que está sucediendo, y esta es una información que ha dado a conocer y alertado Perú 21, y es que Cuba ha enviado como embajador a un peligroso agente de inteligencia. Hoy nuestro entrevistado, don Enrique García, lo ha calificado como algo más peligroso que un espía que estaría y apoyaría con toda la información y experiencia que tiene a este gobierno a llevar nuestra democracia hacia una dictadura y perpetuarse en el poder. Volvemos nosotros en cualquier momento. Buenas tardes, permiso.